Estados Unidos continúa conmocionado por el brutal asesinato de la refugiada ucraniana Irina Zarutska. It was 2 weeks ago today that this woman, Irina Zarutska, a Ukrainian refugee, was killed while riding the light rail in South Charlotte. たまたま後ろの席に座っていたのがデカルロス・ブラウン・ジュニア容疑者34歳です。イリナ・ザルツカさん。イリナ・ザルツカさん。El 22 de agosto del 2025, una tragedia sacudió a Carolina del Norte, Estados Unidos. Una joven refugiada ucraniana fue atacada en plena estación del tren ligero, en un hecho que rápidamente dio la vuelta al mundo. Las imágenes de las cámaras de seguridad, difundidas días después, mostraban un acto que estremeció a millones y encendió debates sobre la seguridad en el transporte público y sobre la forma en que la justicia maneja a personas con historiales criminales y problemas de salud mental. Esto fue lo que sucedió. Irina Zarutska era una joven refugiada ucraniana de 23 años que llegó a Estados Unidos desde Kiev en 2022 junto con su madre y sus hermanos, escapando de la guerra. Vivía en el área de Charlotte y se integró rápidamente. Estudió inglés en su comunidad, trabajó en un asilo y luego como cocinera y empleada en una pizzería. Soñaba con formarse como asistente veterinaria. Sus allegados la recuerdan como trabajadora, cariñosa y dedicada a su familia. Zarutska había ahorrado para comprarse su primer coche y estaba a punto de obtener su licencia de conducir. En uno de sus últimos mensajes de texto, le contó a su tío con orgullo lo feliz que estaba por aprender a manejar y poder comprar su propio vehículo. Pero su vida se truncó de golpe aquella noche, cuando DeCarlos Brown la atacó dentro del tren. El hombre arrestado fue identificado como DeCarlos Brown Jr., de 34 años. Medios locales y nacionales informaron que era una persona sin hogar y con un largo historial de arrestos, 14 en total, incluidos delitos violentos, y que su familia había hecho público que sufría problemas graves de salud mental con un diagnóstico de esquizofrenia. Tras salir de prisión en 2020, su familia notó cambios. Agresividad, episodios de paranoia y declaraciones extrañas sobre estar controlado. En julio de 2025, un juez ordenó una evaluación de competencia mental que nunca llegó a completarse antes del ataque. El 22 de agosto, ingresó al tren ligero saltando el torniquete, evadiendo el pago. Tras su detención, fue evaluado nuevamente y su defensa solicitó peritajes psiquiátricos, mientras crecía la crítica al sistema judicial por su manejo de antecedentes y advertencias previas. En la noche del 22 de agosto de 2025, aproximadamente a las 21:55 horas, Irina se encontraba en la estación de tren ligero East West Boulevard, en el vecindario South End de Charlotte. Las imágenes de vigilancia publicadas el 5 de septiembre de 2025 por las autoridades muestran a Zarutska subiendo al tren y sentándose delante del sospechoso. Durante 4 minutos, Zarutska, que llevaba auriculares y usaba su teléfono, no se percató mientras el sospechoso la miraba, sacaba una navaja de su sudadera y la abría. Luego se abalanzó desde atrás, sujetando su cabeza y apuñalándola 3 veces en el cuello. Zarutska, visiblemente asustada, colapsó segundos después cayendo al piso. Los pasajeros reaccionaron, pero inicialmente se quedaron inmóviles, tal vez por el shock o por no saber qué sucedía exactamente. Uno finalmente la ayudó, seguido por otros. El sospechoso, visto limpiando sangre de su mano con su sudadera, salió del tren 2 minutos después. Zarutska fue declarada muerta en el lugar. Murió sola, con miedo. Después del ataque, el sospechoso dijo: «Tengo a esa chica blanca». Fue arrestado 2 minutos después del ataque y llevado a Atrium Health para recibir tratamiento. Fue acusado de homicidio doloso tras su alta del hospital. El Departamento de Policía de Charlotte
aún no ha revelado el motivo del ataque. La investigación sigue en curso, con la unidad de homicidios liderada por el detective Burr, instando al público a proporcionar cualquier información relevante. El apuñalamiento fatal suscitó preocupaciones sobre la seguridad de la línea Lynx Blue de Charlotte. El concejal Edwin Peacock enfatizó la frágil confianza pública e instó al sistema de tránsito del área de Charlotte a revisar la seguridad. Se confirmó que el operador del tren siguió el protocolo, reteniendo el tren hasta que llegó la policía. El 5 de septiembre de 2025 fue cuando se publicó un video de vigilancia del apuñalamiento. Después del asesinato, los funcionarios locales y el fiscal de distrito discutieron públicamente las lagunas en los sistemas de salud mental y justicia del condado de Mecklenburg, utilizando el caso como ejemplo en los debates sobre cómo los tribunales manejan a los acusados con enfermedades mentales graves. El asesinato atrajo la atención nacional en los Estados Unidos, particularmente de los comentaristas políticos de derecha, y fue descrito por The Charlotte Observer como politizado. Los comentaristas conservadores acusaron a los principales medios de comunicación de no cubrir el asesinato de Charlotte, que involucró a una víctima blanca y a un sospechoso negro, con la misma intensidad que lo hicieron en el caso Jordan Neely, donde la situación era opuesta. El secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy, culpó públicamente a los funcionarios de la ciudad de Charlotte por el asesinato, y el empresario Elon Musk criticó a los jueces y fiscales de distrito por permitir que los delincuentes vagaran libremente. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó al atacante un loco y lunático y dijo que, cuando tienes asesinatos horribles, tienes que tomar medidas horribles, y las acciones que tomamos no son nada. Exigió la pena de muerte para DeCarlos Brown. We have to respond with force and strength. We have to be vicious just like they are. It's the only thing they understand. El caso de Irina Zarutska no solo es una tragedia individual, sino un espejo de las fallas y tensiones de nuestras sociedades. La vulnerabilidad de quienes huyen de la guerra, los vacíos en la atención a la salud mental y la sensación de inseguridad en espacios que deberían ser seguros para todos. Recordarla con humanidad significa reconocer su vida y sus sueños truncados, y también preguntarnos qué cambios reales pueden evitar que otras historias terminen igual. Porque detrás de las cifras y los titulares hay vidas y familias que merecen ser protegidas y escuchadas.